Bien, el tema que vamos a tratar quizás es muy cercano a ustedes y quizás ustedes sepan más que yo de este tema, pero creo que es importante que lo conversemos y lo discutamos, que es la ganadería y las emisiones de gases de efecto invernadero y el nuevo modelo que tenemos que llevar a cabo. Según la FAO, ¿no es cierto?, las emisiones totales de la ganadería a nivel mundial eh, son 7,1 por 10 elevado a 12 kilos por año, ¿no es cierto? Y que representa, digamos, el 14,5% de las emisiones que genera el hombre de gases de efecto invernadero, es decir, bastante alto, digamos. La producción de carne y leche representa el 65% del total de las emisiones del sector ganadero, digamos, de estos 14,5%, el 65% son la producción de carne y leche. Y la actividad que aporta las emisiones ganaderas del mundo es la producción y el procesamiento, la fermentación entérica, ¿cierto?, que es un 39%, el almacenamiento de estiércol, un 10%, el transporte, un 6%. Entonces, es muy importante esta área que es la fermentación entérica. Ahora, los aportes de las especies animales al total de las emisiones ganaderas del mundo son impactantes, digamos, cuando uno los analiza así, porque en realidad la producción de leche bovina aporta con el 41%, la carne un 20%, y lo que uno pudiese pensar, ¿no es cierto?, que son las aves por el confinamiento y los cerdos, solamente aportan con un 8 y un 9%. El búfalo, que es la mozzarella, recuerdan la leche de búfala, un 8%, la carne de rumiantes menores, que son las ovejas, los ovinos, ¿no es cierto?, y caprinos, un 6%, y otras aves un 8%. Es decir, aquí estamos en un gran problema porque en tanto en producción de leche como carne bovina, tenemos un 61% de ese 14% que estábamos hablando anteriormente. Ahora, una cosa es lo que aporta y otra cosa es la intensidad de la emisión de productos animales, es decir, las emisiones por unidad de producto. Entonces son los kilos de CO2 equivalente por kilo de proteína producida. La carne bovina es la que más aporta, con 300 kilos. La carne y leche de rumiantes menores, 112 a 165, la leche de vaca menor a 100, la carne de pollo menor a 100, la carne de cerdo menor a 100. Es decir, en realidad el impacto está por aquí arriba. Bien, ¿cuál es el origen de las emisiones? En rumiantes. Lo primero es la emisión entérica, el metano. La deposición del estiércol, es decir, lo que hablábamos, el purín y los almacenajes de la cama caliente en el caso del confinamiento, y la producción de alimentos. En el caso de los cerdos, es los alimentos y el almacenamiento del estiércol, ¿no es cierto? Y en el caso de las aves, el suministro de alimentos y el consumo de energía. Ese es el origen de las emisiones de cada una de las especies. Ahora, el aporte de los gases a las emisiones ganaderas en el mundo, ¿cuáles son los gases más importantes? Indudablemente que es el metano, lo producen los rumiantes, no las aves ni los cerdos, el óxido nitroso, que es por el nitrógeno, ¿no es cierto?, y el dióxido de carbono, que es por el almacenamiento. Las emisiones de metano, óxido nitroso, metano y dióxido de carbono en los sistemas significa, en definitiva, pérdidas de nitrógeno, energía y materia orgánica que reducen la eficiencia y la productividad. Entonces, ¿hacia dónde tiene que ir la mitigación? Debe ir encaminada a solucionar los problemas tecnológicos de eficiencia de uso de los recursos con los animales, el rebaño y el manejo de pastizales. ¿Se fijan? Todo va concatenado, todo va relacionado a lo que hablamos anteriormente. Entonces, hay una relación directa entre la intensidad de las emisiones y la eficiencia de uso de los recursos, lo que significa la cantidad de recursos utilizados por unidad de producto comestible o no comestible, obviamente. Bueno, entonces, ¿cuáles son las acciones de mitigación? Primero, se requiere un cambio en las técnicas de alimentación que permitan reducir la producción de metano generado por la digestión y así
como la reducción del óxido eh, nítrico liberados en la descomposición del estiércol. Es decir, ahí es donde tenemos que actuar directamente. Y yo he escuchado que varios de ustedes trabajan con bacterias y con microorganismos y aquí tienen mucho que decir, mucho que decir. También hay que intervenir en la reproducción y la sanidad, que permita reducir el tamaño de los rebaños, esto es, tener menos animales, pero más productivos. Es decir, y esto sí que generaría un tremendo cambio a nivel global. Desarrollar un manejo adecuado del estiércol, garantizando la recuperación y el reciclaje de nutrientes y energía. Y desarrollar técnicas de pastoreo que permitan a los pastizales ser un área de almacenamiento de carbono que permita mitigar las emisiones del sector ganadero. Pues bien, ¿cómo se hace? Bueno, lo que ya les he mencionado, el rotar los animales entre los potreros que consuman el pasto en estado vegetativo, infrecuente, intenso, recuerden siempre eso, infrecuente, intenso, esa es la relación que tienen que tener los animales con la pradera. Es decir, uno deja rezagado, sin usar, rezagado significa sin usar, rezagada la pradera y la consume intensamente. Entonces, según estimaciones globales, los pastizales podrían contribuir al secuestro de carbono en aproximadamente 0,6 gigatón equivalente en CO2 por año. Bueno, de acuerdo a las estimaciones de la FAO, si se logra reducir la brecha de intensidad de emisiones existente entre los distintos sistemas del mundo, se podría bajar las emisiones en un 30%. Entonces, veamos el rumiante y el metano. El volumen de metano que emite el ganado depende primero de la cantidad de animales, obviamente. El tipo de sistema digestivo, obviamente, y el tipo y cantidad de alimento que se consumen. Entonces, los rumiantes, recuerden ustedes que los rumiantes, las vacas, las ovejas, para hacerlo más simple, son la principal fuente de emisión de metano, ya que producen la mayor cantidad de metano por unidad de alimento consumido. Bovinos, ovinos, caprinos, búfalos, venados, camellos poseen en el rumen microorganismos metanógenos, ¿no es cierto?, capaces de producir metano como subproducto de la digestión, y eso es lo que se denomina fermentación entérica, que es una fermentación, ¿no es cierto?, que es liberado a través de los eruptos. ¿Ya? Eso para que ustedes lo entiendan bien este tema. Entonces, los cambios que se deben hacer para mejorar la digestión entérica, esta fermentación, tiene involucrado un aumento en la eficiencia digestiva y en la productividad del ganado. Entonces, una forma tradicional de reducir las emisiones es reducir el número de animales, obviamente. Esta solución, ¿no es cierto?, siempre va a ser contraria a lo que piensa un agricultor, ya que en muchas localidades en el mundo, en muchas, ¿no es cierto?, viven de la ganadería. Y viven de la ganadería ovina, bovina, caprina, los búfalos, los venados, los camellos, viven de eso. Por lo tanto, reducir el número de animales aparentemente podría ser una solución poco práctica de llevarla a cabo. Entonces, hay que buscar por otro lado. Entonces, pasemos a la genética y a la metanogénesis. La diversidad genética bovina, ustedes la pueden observar aquí. Un Angus, un Clavel, un híbrido, un Jersey, un Holando. En realidad son distintos tipos de animales con distintos pesos de animales, ¿no es cierto? Distintos colores, pero en realidad tienen pesos distintos, etc. Entonces, entre los animales que consumen pasto, hay evidencia que pueden existir diferencias heredables en metanogénesis, que sugieren que es posible reducir entre un 10 y un 20% las emisiones de metano. Esto es teórico, efectivamente, porque esas evidencias heredables se han visto, pero no se han correlacionado
con la productividad. Entonces, no hay claridad que esta heredabilidad sea compatible con otros aspectos de crecimiento, pero sí sobre la eficiencia del uso del forraje que podría permitir reducir las emisiones. Y ahí está la investigación. Ahí está la investigación. Y la investigación indica qué hace que ese animal tenga una eficiencia mayor y reduzca las emisiones, es lo que uno tiene que buscar. Entonces, en la genética es un punto, lo primer punto que hay que considerar es la genética. Segundo, los alimentos. Hay diversos alimentos dietéticos, ¿no es cierto?, que pueden reducir las emisiones de metano. Aceites, sobre todo los aceites, las grasas y sobre todo aquí los taninos. Los taninos. Y aquí ustedes tienen mucho que trabajar en eso. Mucho que trabajar en eso, en los probióticos, los nitratos, las enzimas, las algas marinas y la vegetación nativa. Aquí están las vacas. Estas son vacas productoras de leche que están consumiendo una mezcla de forrajes, una mezcla que se llama TMR, porque Total Mixed Ration, o sea, ración totalmente mezclada, donde el animal no puede seleccionar. No puede seleccionar porque en realidad ustedes lo ven, ustedes lo observan, el animal va a comer todo, porque no tiene la capacidad de seleccionar lo que tiene allá, lo que se le está entregando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si uno le incorpora eso, aceites dietéticos que pueden reducir la producción de metano, el animal lo va a consumir, lo va a consumir. O compuestos secundarios de las plantas, por ejemplo, uno le incorpora taninos condensados, reducen la producción de metano, y esto está totalmente probado entre un 13 y un 16%, a través del efecto tóxico que hacen sobre los microorganismos metanógenos. Entonces, por eso yo les digo que ustedes tienen mucho que decir, porque el rumen, en el rumen hay microorganismos. Entonces, el trabajar con esos microorganismos para reducir la producción de metano, porque ustedes tienen que considerar que las vacas no se van a acabar. Las vacas no se van a acabar. La gente no va a dejar de comer carne y no va a dejar de comer leche, porque es una proteína de alto valor biológico. Y por lo tanto, lo que nosotros tenemos que hacer es tratar de que esa producción de proteína sea lo menos nociva para el ambiente. Y por eso hay que actuar sobre estos microorganismos. Altas concentraciones de tanino pueden reducir la ingesta voluntaria y la digestibilidad. Entonces, eso va en contra, digamos, de la productividad. Por lo tanto, uno lo que tiene que hacer es que en realidad que esos taninos actúen sobre los microorganismos metanógenos, perdón, para poder reducir la producción de metano. Las saponinas, que son esteroides, que se producen en varias familias de plantas, pueden también reducir potencialmente el metano. Entonces, cuando yo hablo de taninos y hablo de saponinas, bueno, estoy hablando de especies vegetales que en pastoreo los animales la podrían consumir. Y eso se los voy a mostrar la próxima semana. ¿Cómo podemos hacerlo para incrementar este tipo de plantas en el sistema? Bien, especies vegetales y metanogénesis. Las plantas forrajeras consumidas con menor cantidad de fibra, fibra significa, ¿no es cierto?, lo que es indigestible, es decir, ahí está la celulosa, la hemicelulosa y la lignina, eso es la fibra. Entonces, las plantas forrajeras con menos fibra y mayor contenido de carbohidratos reducen la producción de metano, indudablemente. Las estructuras fibrosas, celulosa, hemicelulosa, fermentan mucho más lento que los carbohidratos no estructurales y producen más metano por unidad de alimento digerido. Porque hay un proceso mayor de fermentación, entonces hay mayor producción de metano. Las especies leguminosas siempre van a producir menos metano debido al menor contenido de fibra, y una tasa más rápida de digestión. Y en algunos casos hay leguminosas, por ejemplo la lotera, que se las voy a mostrar, les voy a mostrar Lotus uliginosus, tiene un alto contenido de taninos y produce mucho menos metano que otras leguminosas.
y tiene otros efectos también positivos que evita el meteorismo y qué sé yo. Pero quédense con esa información para que en la próxima semana vayamos uniendo esta información con lo que veremos en las especies. El trébol blanco, este es el trébol blanco, Trifolium repens, ¿cierto? Y el trébol rosado, el trifolium, son dos especies leguminosas que se utilizan en los sistemas ganaderos de nuestra zona y que son importantes para que sean incluidas en la dieta de los animales. Las especies C3, todas las especies templadas, ¿no es cierto? Ustedes eso sí que lo dominan bien, ¿no es cierto? Producen menos metano que las especies C4, que son las especies tropicales, que rápidamente logran altos niveles de fibra en su composición. Por ejemplo, un trébol blanco versus el maíz. El maíz es C4, el trébol blanco es C3. Una vallica, la vallica es C3, el sorgo es C4. Entonces, esas son las diferencias que uno tiene que considerar. El maíz es una planta C4 y por lo tanto, al ser consumida por el animal, va a producir más metano que esta vallica perenne que es C3, ¿no es cierto? Ahí está la vallica perenne en una pastura. Estas son gramíneas templadas, son todas C3. Bueno, las especies C3, características de nuestra zona, cuando son consumidas en estados tempranos de desarrollo, reducen la opción de consumir alta fibra en la dieta de los animales. Y por lo tanto, observen bien esto, porque cuando yo les muestre posteriormente plantas consumidas con mucha fibra y que son sistemas que se promueven hoy día, eso va en contra de lo que estamos hablando de la reducción de la producción de metano. Pues bien, la carga animal y las emisiones de metano. La carga animal, para que ustedes lo entiendan, es el número de animales por unidad de superficie, es decir, cabezas por hectárea o kilos de peso vivo por hectárea. Hay distintas formas de analizarlo. El aumento de la eficiencia productiva puede reducir las emisiones. En algunos países se ha trabajado en la reducción del número de animales improductivos en los rebaños. Y paralelamente se ha incrementado la eficiencia alimenticia, factores que han permitido reducir las emisiones sin perder la producción de carne generalmente. ¿A qué se refiere esto? Se refiere que en un rebaño, por ejemplo, en un rebaño de carne, de ganado bovino de carne, en un rebaño bovino de carne están las vacas que producen terneros, están los toros, ¿no es cierto? Y están las vaquillas, que es la reposición de las vacas, ¿no es cierto? Y están los novillos, que son los que se van a vender para producción de carne. Pero en el tema de las vacas, muchas veces las vacas quedan secas, es decir, no logran preñarse. Entonces, eso se transforma en un animal improductivo y que pasa el año completo sin preñarse, no produjo ningún ternero, o sea, no produjo nada. Entonces, ese tipo de animal es el que se tiene que sacar del rebaño tempranamente para reducir la carga animal y así hacer más eficiente el sistema. Ahora, los rebaños de carne aquí consumen habitualmente, están consumiendo bajo sistemas de pastoreo rotativo, como se puede ver, infrecuente, intenso, insisto en eso, porque esta es la forma de mitigar. La estrategia, por ejemplo, de lactancia ahora, de las vacas lecheras, tener lactancias prolongadas, donde las vacas paren cada 18 meses y no cada 12, en lugar de anualmente, reducen la demanda energética del rebaño en un 10% y por lo tanto reducen las emisiones de metano. ¿Se fijan? Todo va unido. Esto no es saber solamente que se reduce el metano porque no, pero uno tiene que buscar la forma en que el rebaño y el manejo del rebaño en la pradera y en los parámetros reproductivos sea lo adecuado. Aquí están vacas productoras de leche, ¿no es cierto?, consumiendo pastizales templados en estados vegetativos. Ahora, con el término de la engorda más temprana del ganado de carne, los pesos de sacrificio se alcanzan a una edad menor, entonces ese mismo animal tiene una menos emisión durante su vida. Y eso es lo que uno tiene que lograr.
¿cierto? Sistema de engorda en pastoreo. Sistema de engorda en feedlot. Ustedes pensarán, ¿este produce más metano que este? No, este produce menos metano que este. Porque este en su vida es mucho más rápido, en el feedlot. Bueno, pero sí, este va a producir óxido nitroso en la acumulación de, de los estiércoles. Bueno, encastes de ovejas temprano reducen también la emisión en un 9 o un 12%. Entonces, aquí el ganado ovino consumiendo una pastura polifítica compuesta por gramíneas, templadas y trigo blanco. Bien, control biológico y las emisiones de metano. Existen estudios que relacionan el uso de algunos virus para el control de microorganismos que producen metano en el rumen. El uso de microorganismos metanótrofos que emplean como fuente de carbono y energía el metano a nivel ruminal, transformándolos en otra sustancia. Esos estudios, digamos, ustedes tienen mucho que decir respecto a eso. Entonces, ustedes ven que hay formas y hay fórmulas que nosotros estamos trabajando como científicos, todo en su conjunto, la comunidad científica en general y la comunidad productiva en general está trabajando para lograr esa meta que es la reducción de los gases de efecto invernadero. Ahora, ¿cuáles son los nuevos modelos de producción ganadero para esto? Bueno, tienen muchos nombres. Agricultura regenerativa, ganadería holística, modelo de alta densidad, mud grazing, sistema Boisson, sistema silvopastoriles, range, manejo sostenible. Pero, veamos algunos de ellos. La agricultura regenerativa. Es un sistema dinámico y holístico, ustedes saben lo que es holístico, ¿no es cierto?, que incorpora un diseño basado en patrones y características del ecosistema natural, es decir, permacultura, ¿no es cierto?, y las prácticas agrícolas orgánicas, incluidos refugios móviles para el ganado, rotación de pastoreo, etc. La ganadería holística, ¿qué es lo que es? Es una metodología de administrar que usa sistemas regenerativos, es decir, lo anterior, y que nació como una herramienta para mejorar la salud de la tierra y el manejo del ganado. El mud grazing es el pastoreo rotativo que garantiza la recuperación completa del pastizal y que permite que las pasturas en rezago se recuperen del efecto de la herbívora, de la herbivoria, perdón, herbivoría, perdón. El pastoreo rotativo se realiza con diferentes intensidades y frecuencias de uso y esta práctica depende de la carga, la disponibilidad de forraje y los potreros. Bueno, el uso de altas densidades en tiempos pequeños permite el incremento en la eficiencia de uso y el consumo de forraje más tierno y esta práctica se ha vuelto muy popular, sobre todo en los agricultores empresariales, porque utiliza el pastoreo infrecuente intenso y eso genera una mejor secuestración de carbono en el suelo. El pastoreo racional se basa en la armonía entre la fisiología vegetal y los requerimientos de los animales. Posee 4 principios básicos: pastoreo rotativo, corto tiempo de permanencia, animales de mayor requerimiento deben usar el mejor pasto y los animales no deben permanecer más de 3 días en un potrero, es decir, pastoreo infrecuente intenso. Y los sistemas silvopastorales, como el que se presenta aquí, que son los que han demostrado que aumentan la capacidad de acumular carbono orgánico estabilizado y por lo tanto incrementan el secuestro de carbono. Estos sistemas se logra limitar efectivamente el balance neto de emisiones de gases de invernadero, ya que el mayor almacenamiento de la biomasa de la madera y los suelos contrarresta las emisiones de metano. Ahora, los sistemas silvopastorales superan ampliamente a cualquier otra práctica de manejo de pastizales, contrarrestando las emisiones del ganado del secuestro de carbono, y estos sistemas secuestran de 5 a 10 veces más carbono en la biomasa y en el suelo. El range management
El manejo considera la conservación y gestión sostenible en beneficio de las sociedades actuales y las generaciones futuras. Esta es la filosofía de este programa, donde se pretende manejar todos los componentes para obtener una combinación óptima de bienes y servicios de la sociedad. Y el manejo sostenible basa el uso de los pastizales a través del consumo infrecuente e intenso en pastizales compuestos por una alta diversidad de especies polifíticas. Esas especies las veremos la próxima semana. Por ejemplo, esta es una pastura polifítica compuesta por Lolium, Achicoria, Chicory, Trébol rosado y bueno, no se ven otras plantitas que están aquí. Bueno, ¿cuáles son los esfuerzos de las empresas? Por ejemplo, Burger King ha innovado en el lanzamiento de hamburguesas vegetales y con carne que considera una fórmula que reduce la de metano diaria de las vacas, ¿no es cierto? El uso del lemongrass en la alimentación de los animales bovinos en la fase de término de la engorda y que la entrega de 100 gramos de hoja de lemongrass en forma diaria durante sus últimos 4 meses reduce hasta en un 33% en promedio las emisiones de metano diaria de las vacas durante los últimos 3 a 4 meses de vida. Pues bien, ahí ustedes pueden ver la integración de una empresa con la ciencia. Danone tiene un plan ambicioso, Danone, que es una empresa muy importante de producción de leche en el mundo, en conjunto con sus productores para reducir las emisiones antes del 2030. Y así tiene un programa, este programa nosotros lo fuimos a ver en Francia, y que lo estamos replicando bajo nuestras condiciones con Watts, de trabajar con el productor y puntuar y hacer puntuación en el manejo del suelo, en el manejo de los purines, en el manejo de la biodiversidad, en el manejo del agua, en el manejo de las prácticas de las vacas y de otras especies en diferentes niveles y va avanzando en diferentes niveles. Esto, ¿no es cierto? Esto es lo que yo les mencionaba. No crean ustedes que las empresas están desvinculadas de este tema. Están absolutamente vinculadas. Y todas, por necesidad de sobrevivir en este mundo, lo están desarrollando. Y para eso, nosotros necesitamos entender el ecosistema de pastizales, entenderlo en su conjunto, entenderlo en su integración. Los animales, el forraje, el suelo, el ambiente, los árboles, las construcciones, el hombre, la política, el desarrollo social, etcétera. Todo. Los pastizales en este nuevo modelo de producción ganadero necesitan de expertos en el manejo integrado de los recursos naturales y ustedes son el futuro de esto. Muy bien. Si tienen algún comentario, esta era nuestra última presentación del día de hoy. Profesor, Ya, Gabriela. cuando usted dice que se tiene que sacar un animal productivo del sistema de la pradera, ¿eso es sacrificio? No, improductivo, no productivo. Ah, improductivo. Improductivo, claro, se va a sacrificio, se va a faena, digamos. Ah, Se va a faena. Se va a faena a ofrecer a la población proteína animal. Eso es. Digamos. Mire, todas las vacas lecheras que son desechos, es decir, que ya no producen lo que tienen que producir, o todo, y que no son que no tienen posibilidad de seguir en el rebaño, todo eso se va a producción de carne. Todo eso se va a producción de carne. Y, y por lo tanto se va a faena. Todo lo improductivo se va a faena, ¿ya? En las diferentes etapas de la producción ganadera, tanto de leche como de carne, ovina o caprina, todo se va a faena dentro de un sistema en el cual se denomina eliminación. Uno va eliminando el ganado que es improductivo y eso se va a producción de carne. ya.
Gracias. ¿Mm? Ahora, eh, ustedes tienen que conocer los alimentos, ustedes tienen que conocer los alimentos y tienen que conocer, y por eso es tan importante los procesos de trazabilidad que se desarrollan en nuestro país. Hoy día, si usted tiene Chile tiene un programa en el cual todos los animales están identificados en el servicio agrícola y ganadero. Y cuando usted lo va a faenar ese animal, usted avisa al servicio agrícola y ganadero que va a faenar ese animal y avisa dónde lo va a faenar, o sea, dónde lo va a vender. Lo va a vender en una feria de ganado o en un matadero. Entonces hay un registro nacional de los animales y que tiene que ver también con un tema sanitario, con el control de brucelosis, con el control de tuberculosis, con el control de, leucosis, perdón, leucosis. Entonces, en realidad nuestro país es muy ordenado en eso y tiene un tremendo departamento del Servicio Agrícola y Ganadero y donde además usted puede optar, porque es optativo, usted puede optar a hacer un predio PAPCO, que significa que usted tiene una trazabilidad total, donde usted avisa los productos que va a usar para vacunación, para desparasitación, los productos que utiliza en la pradera, etcétera, etcétera. Es decir, hay una trazabilidad total. Por lo tanto, usted cuando va a consumir carne nacional y viene con su trazabilidad, usted puede saber de dónde viene esa carne, dónde fue vendida, dónde fue faenada y cómo fue faenada. Es decir, en realidad es bastante ordenado el sistema, muy ordenado. Y es un ejemplo, digamos, es un ejemplo en nuestro país, porque la verdad es que tenemos un muy buen sistema de identificación del ganado y eso tiene que ver, digamos, con un programa nacional. Nosotros somos libres de fiebre aftosa, por ejemplo, pero hace muchos años, un programa sanitario muy importante en nuestro país. Entonces, en realidad, la carne nacional, la leche nacional, es producida bajo estándares de calidad y de higiene muy altos. Claro, si ustedes van a consumir cosas artesanales, ahí no se puede controlar, porque uno no puede controlar, no se puede controlar todo. Pero en términos industriales, sí, eso es así. ¿Mm? ¿Ok? Ahora, recuerden ustedes una cosa, y acuérdense bien de esto. La industria, la industria de todo el mundo, no solamente nacional, necesita de ustedes, porque realmente necesita entender el proceso que estamos viviendo hoy día, que es el proceso de control, ¿no es cierto?, de las emisiones. Ya no voy a hablar de la sanidad de los animales, de la productividad, no, sino que el control de las emisiones, y en eso ustedes tienen mucho que decir. Ustedes son gente joven y que van a tener ideas nuevas para reducir los efectos que tiene el metano, ¿no es cierto? El metano, el óxido nitroso, etcétera, etcétera, ¿no? Muy importante, el manejo de purines, el manejo del estiércol, el manejo de la fertilización orgánica. Nosotros trabajamos mucho con fertilización orgánica, bioestabilizados de cerdo, bioestabilizados de pavo, estabilizados de aves, que los aplicamos a la pradera, que mejora, ¿no es cierto?, la estructura del suelo, la biología del suelo, la vida del suelo. Eso lo mejora tremendamente. El compostaje, ¿qué es lo que pasa con el compostaje? ¿Qué es lo que pasa, ¿no es cierto?, con el humus? ¿Qué es lo que pasa con el té de compost? Bueno, todas esas cosas son muy importantes hoy día. Hoy día son muy relevantes, muy relevantes. Imagínense que yo trabajo en predios que hemos reducido la aplicación de fertilizantes inorgánicos en un 80%, en un 80%. Y eso es mucho, eso es mucho. ¿Y lo hemos logrado cómo? Aplicando fertilizantes orgánicos. Haciendo un uso, además, un uso interno del material orgánico que producimos, que también es importante. Ahora, díganme ustedes, ¿cómo reduzco la volatilización del nitrógeno en un pozo purinero? ¿Cómo la reduzco? Bueno, ustedes tienen que ver eso. Ustedes son los que... las bacterias tienen mucho que decir. Y eso, algunos de esos temas los voy a mostrar la próxima semana. ¿Mm?
Muy bien, si tienen otro comentario, si no, llegamos hasta aquí y nos vemos la próxima semana a la misma hora, a las 9. No va a ser tan larga la sesión de la próxima semana, pero nos vemos para mostrarles a ustedes los procesos ahora ya de las especies forrajeras. Les voy a mostrar las especies forrajeras, qué es lo que es un ensilaje, cómo se hace, qué es lo que es un heno para aquellas personas que me he dado cuenta no tienen como habitual de conocer, y por lo tanto para que ustedes lo entiendan. ¿Ok? Muy bien. Sí, Muchas gracias y nos Profe, vemos la otra semana. Que muchas estén muy gracias, bien. chao. profesor. Cuídense, por Todo. favor. Cuídense mucho.